entonces hacer crecer y fecundar. Entonces la bendición también es eso, ¿no? Cuando la palabra de Dios, hemos dicho que la palabra de Dios no es solamente palabras vacías, son palabras que hacen hechos. Entonces la bendición también es eso, la bendición es para hechos. Entonces, bendecir y fecundar. Entonces, la bendición que recibimos en nuestra vida es para que podamos crecer, para que podamos ser fecundos, para que podamos desarrollarnos plenamente. ¿Vale? Entonces, aquí está lo que vamos a ver como contenido. Tendremos una introducción de este texto. Entonces, como también es un mismo trabajo que hemos hecho y que a los profesores les ha gustado, y han dicho que no, habéis hecho bien. Y también que pudiese aprovechar también. Entonces, la estructura del contenido se hace con una introducción. Iremos viendo los aspectos literarios de este texto, la cohesión formal que existe dentro de ese texto, la cohesión semántica que existe también, y haremos un pequeño estudio teológico. No nos vamos a explayar tanto, pero haremos un poco, sacar el jugo que hay dentro de ese texto. ¿Quién soy yo? Ya llegamos a tu pregunta. Meda. Muy bien. Yo soy Medayanga, así me llaman. Me puedes decir Meda, a mí me da igual. Ya si suena solamente la rima, yo fácil, yo digo, Meda, dame, Meda. ¿Ves? Fácil. Tú pides y te doy. Y así estamos en las bendiciones. Entonces, si quieres bendiciones también te doy. ¿Ves? Es la bendición. ¿Quién soy yo? Meda, misionero de la fraternidad misionera. Y también acabo en el curso pasado de terminar también el bachillerato en teología, recién graduado. Así que los profesores han dicho que muéstranos que has aprendido. Entonces he venido también a compartir ese fruto de aprendizaje con vosotros. Entonces, sin nada, vamos a empezar como introducción. ¿En qué estamos en el libro del Éxodo? Éxodo, si os pregunto, Éxodo se encuentra en qué parte de la Biblia? En el libro, el segundo libro de la Biblia. En el libro de él, en el grupo del libro de los Pentateuco, ya lo tenéis, ya eso es. Ah, vale, le había dicho aquí, vale, muy bien, te hemos quitado tu gloria, mejor no. Entonces, ese contexto, ¿dónde está situado ese texto? En el marco del Pentateuco. Y dentro de ese marco del Pentateuco tenemos al libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. De manera general, ¿de qué trata el libro del Éxodo? Si os pregunto así, de manera general. Éxodo. Eso, salida del pueblo de Israel. ¿Hacia dónde? Hasta tierra prometida. Muy bien. Eso, es decir, que aquí ya está. Ya lo tenía todo controlado. Vale, entonces aquí estamos en el libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, entonces estaba esclavo en Egipto y se vuelve más fuerte, más numeroso. Y eso, ¿sabes? Un esclavo que se vuelve más fuerte y más numeroso es un problema, es un problema. Y como es un problema, ¿qué hace el rey? Dice que no, eso no puede ser, eso no puede ser. Tengo que buscar una solución. Y buscando una solución, ¿cuál es la solución que encuentra? Si ya sos numeroso, entonces no voy a poder controlar, entonces hay que así disminuir el número de personas que van a nacer. Y empieza una política de control, de natalidad. Ahí se elige solamente los que tienen derecho a vivir son las niñas. A los niños le matan. Vaya. Entonces, es en ese contexto que estamos en este texto. Le he llamado pericopa. En la teología se llama pericopa, pero lo vamos a llamar texto para que sea más común para todos. Entonces, este texto de Éxodo 1:15 a 22
ha tenido poca recepción tanto en la Sagrada Escritura como en los comentarios antiguos y modernos. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar ese texto, comentarios de teólogos, no hay muchos. No hay muchos. Si vemos comentarios sobre el texto de Buen Pastor, vas a ver que muchos teólogos se han explayado, han escrito, han dicho muchas cosas. También el texto de Isaías que nos compartía Cristian, muchos teólogos se han explayado, pero ese texto justamente, como es un poco, es bonito, sabes que lo bonito siempre se hace esperar. Entonces, y por eso vosotros también vais a disfrutar de este. ¿Ves? Son los primeros. Entonces, este texto ha sido, en la Biblia no se comenta tanto sobre ese texto. También los teólogos no comentan tanto. Es decir, no hay muchos comentarios sobre este texto. Está puesto de relieve en este texto la heroica acción de dos pateras en su lucha contra la opresión del faraón y la defensa de la vida. Entonces vamos a ver ahí en ese texto como dos mujeres han sido capaces de ir a cambiar todos los planes de un gran faraón poderoso. Como dos mujeres han podido dar, como en mi tía se dice, solo ha sido pasado entre las manos a un gran Trump. Imagínate, pone su política y dos personas vienen a derrumbar su política. Entonces, como dos mujeres por el temor de Dios y la desobediencia al monarca aparece aquí como la clave de la salvación de los recién nacidos de nuevo. Y entonces vamos a ver también en ese texto cómo han podido, cuáles son las armas, porque si son dos mujeres solamente contra un faraón, un rey, no pueden ir a la guerra a luchar, no, tienen que tener algo que les acompañe. Y eso es Dios que estaba en el medio. Y Dios hemos dicho que bendición es decir el bien o querer el bien para el otro, porque decir y querer hemos dicho que no solamente palabras, sino hechos también. Porque yo puedo decir que te bendigo, pero después ahí yo te digo, no. La acción, las palabras tienen que ir acompañadas de las acciones. Entonces también las mujeres, esas dos pateras, han podido, por el temor de Dios, por ese amor que tenía a Dios, han podido ir entrando en ese proyecto que Dios quería para el pueblo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que quiero alcanzar con eso? Sencillamente, y que yo creo que también lo queréis. Primero, es disfrutar del texto. Es que podamos disfrutar, que cuando vemos el texto podemos disfrutar, podemos entrar, gozar, saborear ese texto. Y luego, descubrir y hacerse consciente del jugo que podemos extraer de un texto bíblico cuando se usa buenas herramientas. Porque la palabra de Dios nos habla. Y cuando nos habla, si no estás atento, no vas a poder descubrir estas realidades. Como tenemos ese tema de las bendiciones. Y entonces vamos a ver que hay elementos, como en el texto de Cristian decía, que no hay explícitamente el tema de la bendición. No es escrito ahí bendición. Pero cuando vas analizando el tema, vas descubriendo que aquí es un signo de bendición. Y también, si vamos analizando también nuestra vida, vamos a ver que también nuestra vida quizás no va a aparecer así bendición en nuestra vida, en la historia de nuestra vida, pero vamos a ver restos, signos, palabras concretas que nos hablan de la bendición, que nos hablan de esta gracia recibida de Dios. Entonces vamos a ir, entonces, descubrir, hacerse consciente. Y por último, descubrir cómo Dios se sirve de lazos humanos para derramar sus bendiciones, en el mundo. Okay, eso, muy bien. En el mundo. Perfecto. Entonces, en el primer punto, la estructura del primer punto que sería, vamos a ver como hemos dicho,
la unidad literaria de ese texto, la crítica textual, el contexto literario y la acción. Un poco sería casi el mismo esquema que acaba de presentar mi compañero, pero sí le he dado también algunos toques. Entonces, en la unidad literaria del texto de Éxodo 1, 15, 22, creo que una persona nos puede leer un poco ese texto para que primero, antes de entrar, nos empeñamos de qué habla el texto. Una persona para leer. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, diciéndoles: cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir. Si es niña, dejadla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras al faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber tenido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Muy bien. Nos hemos ubicado un poco de qué habla el texto, ya he ido como da el spoiler que ya le hemos escuchado. Pero también cuando hacemos un ejercicio así para comprender, para sacar el jugo, antes de ponerse de lleno, podemos primero un poco ver hacia atrás. Si vemos un poco atrás del texto, porque empieza a partir del versículo 15, si vamos un poco arriba, ¿de qué habla el texto? De 1 a... Hay un título ahí que está puesto a veces en la Biblia. ¿De qué nos habla? Del 1 hasta 14. Estamos en el mismo texto, solamente que arriba del 15. Éxodo. De la prosperidad de los hebreos en Egipto, de que eran más numerosos, de que... Eso. Y vemos que el discurso del rey en el versículo 15 introduce un nuevo episodio, ya que en el versículo 14 termina, si vamos a decir así, el campo semántico de la esclavitud. Porque si vemos ahí en el versículo anterior, hablamos que el pueblo estaba en la esclavitud, pero es dentro de esa esclavitud que han empezado a ser numerosos, a crecer, a hacerse fuerte. Entonces daba trabajos penosos y todo eso. Si vemos bien desde el inicio. Entonces, y en el versículo 15 aparecen nuevos personajes como Sifra y Púa, esas dos mujeres. En el versículo 22, que es más abajo, después de 21, entonces, porque nuestro texto está en medio de dos, si vamos a ver en medio de dos textos, abajo, habla de qué? A partir del versículo 22, ¿de qué habla? De Nacimiento y salvación de Moisés. Nacimiento y salvación de Moisés. Muy bien. El versículo 22, que repite la orden inicial de Faraón. El versículo 16 sirve de transición entre los relatos de Éxodo 1 y el capítulo 10, el capítulo 2, versículo 1 a 10. Y puede ser considerado como la conclusión de la historia de las parteras. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 ya comienza una nueva historia marcada por la aparición de otros personajes. Estamos ya en el relato ahí de nacimiento de Moisés. Y de nacimiento de Moisés vemos que ahí va a aparecer otros personajes, porque se va a abocar Moisés, se va a poner, conocemos la historia, ¿no? En la cesta esa, y se le va a tirar en el agua para salvar la vida. Y entonces la hija de Faraón le va a recuperar. Entonces vemos
otros personajes, la hija de Leví, la hija de Faraón, el niño y otras personas. Y desaparecen las parejas. Vemos que si cogemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 1 a 10, vamos a ver que son como una continuidad de historia, pero en cada escena. Es como en una película, saltamos de aquí, allá, allá, allá. Entonces, ahí primero tenemos a la esclavitud, entonces, con un rey y todo eso que ha venido. Luego tenemos al nuevo rey que viene en lo que había conocido a José, y luego les pone así y quiere matar a toda la generación, y aparecen las parejas. Y luego, abajo, aparece el relato del nacimiento de Moisés. Entonces, por eso es el contexto y la unidad literaria, porque es un mismo, es una unidad. No está separada. Es decir, que esto es una unidad, es como un bloque. Vale. Seguimos. Podemos observar también que esos dos relatos comparten el mismo campo semántico articulado en la raíz de la palabra yalar. Eso es hebreo. Entonces, ¿qué significa yalar? Yalar significa engendrar. Y vamos a ver que en casi todos esos textos, vamos a ver, el nacimiento, nacer es engendrar. Cuando hablamos del nacimiento de Moisés es engendrar. Y cuando hablamos de las parejas, la tarea es de ver cómo cuando las mujeres hebreas van a engendrar. Entonces tiene como esta misma. Y esta raíz se encuentra al plural en el capítulo 1, versículo 15 y siguiente. Mientras en el capítulo 2 y versículo 1 y siguiente prevalece el singular. Entonces, ya vemos que es un mismo texto, pero que habla en un momento en el plural y en otro momento en el singular. Entonces, el episodio de la partera sirve de prólogo y de preparación para la historia del nacimiento de Moisés. Entonces, por eso es como la introducción. Entonces, este texto que estamos teniendo primero es como la introducción para el que va a seguir el texto del nacimiento de Moisés. Y el temor de Dios es lo que motiva la desobediencia civil de las parteras y esta actitud no queda sin recompensa. No solo continúa creciendo y multiplicándose las naciones, sino también la descendencia de las dos parteras. Y aquí vemos también que hemos dicho que la palabra de Dios, la bendición que hace, cuando hemos leído el texto de Isaías 55, versículo 10 a 11, hemos dicho que la bendición hace... La bendición hace crecer. Muy bien. La bendición hace crecer, hace fructificar, hace multiplicar. Porque cuando tú has sido bendecido, ¿qué pasa contigo? Tú quieres explayarte. Y eso también las parteras aquí, ¿qué pasa? Dice que iba creciendo y multiplicándose las naciones, sino también la descendencia de las parejas. Es una actitud, hemos dicho que son palabras y hechos. Cuando estás bendecido, no solamente palabras, sino hechos. Y vemos aquí los hechos como el pueblo va creciendo. Y en la historia de la liberación también es eso. Liberar, cuando tú eres liberado de algo, es decir que tú estabas esclavo. Y la liberación es una bendición. Cuando un esclavo es liberado, dice, ay, gracias. Es eso, ¿no? Y cuando tú dices gracias porque te sientes bendecido, agradecido. Entonces, seguimos. De manera general, la crítica textual, de manera general, se considera al eloísta. Cuando hablamos de eloísta, así hablamos al eloísta, el autor de este texto, ya que él prefiere utilizar el título Dios al título Yahvé. Entonces, cuando hablamos de eloísta, así si os acordáis,
ya he hecho un camino en eso. Hay 4 fuentes que identifican el texto en la Biblia. Hay eloístas. Los eloístas, ellos utilizan más bien a Dios. Utilizan bien la palabra Dios. Vamos a ver en la Biblia, a veces se habla de Dios, 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 y a veces se habla de Yahvé, 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 Yahvé. No sé, os habéis fijado ya en la Biblia, ¿verdad? En ese texto, ¿qué dice? ¿Habla de quién en ese texto? De Dios. Es decir, que estamos delante del autor eloísta. Entonces, ¿por qué? Porque habla de Dios. En el texto de Cristian, ¿hablaba de quién? Yahvé. Entonces, estamos delante de una tradición yahvista. Entonces, así ves que estáis disfrutando. Entonces, ya cuando se hace ya la diferencia entre Yahvé y Yahweh, es decir, que son los yahvistas que lo han escrito. Dios es decir, que son los yahvistas que lo han escrito. Entonces, son 2 formas de escribir. Y hay otra, hay la sacerdotal y la deuteronomista. ¿Vale? Entonces, decimos aquí, la tradición de la Biblia de Jerusalén, que tenemos casi todos ahí, yo creo, es la que se acerca más a la tradición original en hebreo. Si vemos en el papel que os he dado, los de las nubes, no sé cómo podía haceros subir ese en la nube. Intentado hacer así, pero no ha subido. No, no llega. No llega. Vuelve abajo. Entonces, pero bien. Luego os mandaré. Entonces, Okay. en la página aquí, uno me ha preguntado si era chico o qué. Y decía que eso es lo más bonito. Eso es la tradición original de ese texto. Y cuando se coge un texto, lo bonito es siempre tocarlo así, el original. ¿Ves que el original nos parece un poco como... ¿Qué es? Pues el original. Y al lado he puesto las tradiciones. ¿Vale? Entonces, pero de la Biblia de Jerusalén es lo que se acerca más al texto original. Porque hay muchas tradiciones y vamos a ver que hay algunas en la tradición va a cambiar una palabra y todo. Y cuando cambia una palabra, cambia también el sentido, cambia también la forma de analizar. ¿Vale? Entonces, podemos ver que también que algunos términos y nombres son diferentes en las tradiciones que en el texto original. Por eso os he dado ese. Vamos a hacer un ejercicio después. Respecto al nombre de las pateras. Respecto al nombre de las pateras, en algunos textos es traducido de manera diferente. Cifra, cifra, púa, púa. Si miramos en ese papel, los de las nubes, no sé si alcancéis a ver, pero no pasa nada. Si tenéis vuestra Biblia podéis ver. Si veis ahí cómo están escritos los nombres, cifra, cifra, en francés está escrito de otra forma. Incluso en el mismo francés está escrito de diferentes formas. Es que la traducción también hace cambiar. Entonces, en cuanto a la nacionalidad de las pateras, la variación de la forma gramatical patera de las hebreas y patera hebreas nos hace preguntar si eran hebreas o egipcias. Eso es una pregunta. ¿Por qué? Porque el rey dice, ¿qué dice el rey? El rey dice a las pateras, cuando asistís a las hebreas, si es niño, matadle. Si es niña, dejadla vivir. Entonces nos preguntamos si estas eran hebrea o egipcia. ¿Qué pensáis? ¿Quién es por egipcia? ¿Y por qué sois por egipcia? Puede ser por el nombre. ¿Qué? Por el nombre, porque nosotros no conocemos los nombres. Cuando hay dos culturas diferentes, se ponen también unos nombres diferentes. Es decir, que los
nombres cristianos son iguales que los musulmanes o que los hebreos. No, los Vale. Ella dice, ¿alguien más quiere decir? puede ser por eso, pero claro. Puede ser. Luego veremos. ¿Quién quiere decir otra cosa? ¿Por qué dice que son egipcias? ¿Cómo le contesta al faraón? ¿Cómo lo contesta a Faraón? Porque le dice, es que las mujeres hebreas son más fuertes, o sea, se refiere a la otra, las mujeres hebreas. Son como las egipcias. Eso. Sale un poco. ¿Quién dice que son ahora hebreas? Yo he cambiado de opinión también. Sí, porque bueno, por lógica, porque si temen a Dios tendrán que conocerlo. ¿No? Una egipcia va a conocer a Dios en esos tiempos, ¿no? Y luego también porque por lógica, pues, como tendrán el mismo idioma que las hebreas, lo lógico es... No, pero si no haría eso es su análisis. Eso es disfrutar el texto. Justo es eso. Disfrutar el texto. Entonces, ¿quién más quiere hablar? ¿Por qué dice que es? Yo creo que son egipcias. Si fueran hebreas, tendrían un problema de esa inmunidad y todo eso, ¿no? Puede ser, ¿o no? Yo soy camerunés y hablo ya español. Así que, Por eso, no sé, estoy diciendo, yo también no me acuerdo. ¿Quién quiere decir algo más? ¿Por qué dicen que son hebreas? El Señor las bendice con descendencia. ¿Por qué? El Señor las bendice con descendencia. Por eso son hebreas. no, Vale, una pregunta. Otra pregunta. ¿Una egipcia o una hebrea puede aceptar matar a los hijos de sus compatriotas? Una hebrea puede aceptar matar a los hijos de los hebreos. En principio no. En principio no. no puede ser como si convierte en una maldición. Ajá. Porque Una egipcia puede aceptar matar a los hijos de las hebreas. sí, pues sí. Depende, porque si tiene ahí, si ve que su Dios es más poderoso que el suyo propio, tendrá miedo que el Dios de las hebreas le castiguen a ella por haber matado a los suyos, ¿no? Pero yo creo que le tienen más miedo al faraón. Sí. Eso. Muy bien. Lo que estáis haciendo justo es eso, disfrutar el texto, porque desde nuestra perspectiva decimos, no, yo pienso que son hebreas porque son tal cosa. Yo pienso que son egipcias porque son tal cosa. Y vamos a ver también aquí, algunos autores afirman que eran hebreas. ¿Ves? Esa misma disputa que tenemos aquí en la sala. Mira, algunos autores afirman que eran hebreas, ya que los nombres Sifra, que significa belleza, Pua, que significa negra, son hebreos. Y que hubiera sido difícil la aceptación de las egipcias para ese trabajo delicado. Por el nombre. Ok, seguimos aquí. En cambio, otros piensan que eran egipcias, ya que el faraón nunca pudo imaginar que unas mujeres hebreas traicionaran a su pueblo de este modo. ¿Ves también este mismo debate? Algunos piensan que son hebreas. ¿Por qué? Tienes razón. Son hebreas, ¿por qué? Porque dice que no. Por el nombre primero dice que no. Si yo me llamo Marco o Pepe, yo soy un español. Si me llamo Meda, no puedo ser español, por favor. Eso no suena. Un Pepe, un Alfonso, es un García. Eso, típico García, es un español. Pero dice por el nombre, vale. El otro dice, no, yo pienso también que son egipcias porque si no fue eso, no podían ir a matar, no tendría el coraje de ir a matar a las hebreas. Y cada uno tiene su lógica, porque yo creo que si son hebreas, no van a aceptar ese trabajo. ¿Qué van a hacer? Ayudar. Que no, en vez de matar, ¿qué vamos a hacer? Esconder. Ayudar. No, eran
si cuando alguien ha dado una respuesta así que me ha gustado también, dice que porque contesta, las hebreas son más robustas y fuertes que nosotros. También ves que también ahí tú haces el análisis de ese texto, justo es eso que estamos haciendo, que tú descubres que también hay elementos que te prueban que podía ser egipcia y otros que te prueban también que podía ser hebrea. Entonces este acto de desobediencia no es por desafiar al faraón ni por su lealtad a los hebreos, sino porque temieron a Dios. Y el temor de Dios es el tema frecuente de Torah. Todo Pentateuco, el temor de Dios. Y vamos a ver también qué es lo que hace o favorece a que las mujeres sean bendecidas por Dios. No, ¿qué es lo que favorece? ¿Por qué son bendecidas? Si leemos en el 14, en el 17, 19, el 21, si leemos el texto en el 21, ¿qué dicen ahí? Concedió la numerosa prole. ¿Alguien quiere leer? Para que le escuchemos todos. Por haber temido a Dios, las parteras, él bendijo sus casas. Sí. Y por haber tenido a Numerosa prole. Yes. Dios, Y a las ladronas. estaba. Pero ¿dónde hay que buscarlo? Al lado. Uso, ¿ves que lo que está leyendo en otra versión? Por eso, ¿ves que es eso? Que hay Por haber diferencia. Y es eso cuando hacemos un análisis de esto, ¿vale? Los de las nubes, ¿nos seguís, no? Estamos leyendo el versículo 21. Sí, perfectamente. Vale, perfecto, entonces. Y ahí vemos. Y a las comadronas, porque tenían a Dios, les concedió descendencia. Entonces, vemos aquí que temieron a Dios. Y la bendición viene cuando ellas empiezan a temer a Dios. Eso nos puede hacernos inclinar en que era, aunque podía ser hebrea, podía ser egipcia, pero que temían a Dios. O eran ya hebreas porque temían a Dios. Y en esas dos hipótesis es el temor de Dios. Y la bendición pasa en la vida de la gente cuando empiezan a temer a Dios. Y Cristiano decía ahí que hay el temor paralizante. El temor paralizante que te hace no era eso. He dicho que hay dos temores. El temor paralizante que te hace como ya no puedes avanzar. El buen temor. Y eso es eso. El buen temor. Temor a Dios. Como vamos a decir, el respeto a Dios. Entonces, por respetar a Dios, ellas han sido bendecidas. La bendición en nuestra vida también es cuando aprendemos a amar, a respetar a Dios. Cuando tú amas y respetas a Dios, la bendición pasa. Y cuando Dios te bendice, no solamente a ti te bendice, bendice a toda tu descendencia. Un ejemplo, los padres, cuando rezan muchas veces, ¿por quién rezan? Por los hijos. Por los hijos. Es algo lógico. Primero, Señor, te confío mis hijos, mi familia y mi proyecto. Patati, patata, patati. Pero rezan a veces por realidades que otros te han presentado. Y a través de ti pasa la bendición a la otra persona. Y la otra persona te agradece. Gracias por tus oraciones que hiciste, porque a través de tu oración he recibido la bendición de Dios. Entonces, la bendición de Dios en nuestra vida también pasa a través de nosotros. Nosotros somos transmisores, es la flecha, transmisores de la bendición de Dios en la vida de las
las otras personas. Cuando aprendemos a temer a Dios, un temor sano. El temor de Dios nos da, nos regala o hace a que las personas que nos rodean pueden aprovechar y disfrutar de la bendición de Dios. Y a nosotros también podemos disfrutar de la bendición de Dios. El ejemplo de Santa Mónica y Santa Agustín, no sé si conocéis ese ejemplo. Santa Mónica que rezó durante 30 años para la conversión de su hijo. Y hoy sabemos lo que ha sido Santa Agustín hoy. A través de las humildes oraciones de su madre, el Santa Agustín ha conseguido la gracia, la bendición de Dios en su vida. Y también nosotros podemos, a través de nuestro compromiso, a través de nuestro respeto, temor a Dios, también podemos conceder, hacer fluir la bendición en la vida de las personas. En las diferentes tradiciones, la recompensa, bendición hecha por Dios a las parteras tiene un sentido o naturaleza diferente. Vamos a ver que en algunas tradiciones, como en francés dice, les accorda o il accorda una posteridad. Aquí cuando hablamos de posteridad, hablamos de una descendencia. El otro dice, en el otro de Martín Lutero, dice, il edifica de maison. Aquí la bendición se refiere a las casas. En el otro dice, les concedió descendencia en la Biblia de Jerusalén, descendencia. Y aquí el término común a todo eso, que sea posteridad, mansión, descendencia, puede traducirse por la palabra baitín, que es casa, traducir casa, descendencia y todo eso, porque lo tiene en común, tiene todo en común como la base, baitín, ¿vale? Es hebreo. Entonces, luego seguimos con el contexto literario. De forma general, vemos que ese texto del Éxodo 1:15 y siguiente se encuentra dentro del libro del Éxodo, el segundo de la Biblia, que relata la historia de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su travesía hacia la tierra prometida, ya que le hemos comentado, ¿no? Y vamos a ver que la bendición de Dios entonces, en particular los primeros capítulos del Éxodo, donde se encuentra inserto nuestra película, establecen el contexto de opresión de los israelitas y la circunstancia previa a la intervención divina por su liberación. Entonces, aquí, ¿qué nos dice de manera general? Entonces, en el libro del Éxodo hemos dicho que habla en general de la liberación. Y hemos visto que nuestro texto, eso de manera general, se encuentra en este texto. Y es antes de la liberación, que sería a partir del capítulo 2, donde después del nacimiento de Moisés, y ahí empieza el relato de la liberación, salida, y seguirá con la salida de Egipto. El pasaje se sitúa en un contexto literario donde el sufrimiento de los israelitas es un tema predominante. El faraón decide oprimir con trabajo forzado a los israelitas. Sin embargo, a pesar de esa opresión, Dios sigue bendiciendo a los israelitas. El pueblo sigue creciendo, lo que provoca el decreto de eliminar a los niños varones hebreos. Las parteras desobedecen la orden del faraón porque temen a Dios, respetan a Dios, creen en Dios, confían en Dios. Entonces el temer lo podemos cambiar con confiar, respeto, amor a Dios. Por amor a Dios, lo cual implica que su fidelidad a Dios es más importante que la obediencia al poder humano. La bendición aquí se convierte por los enemigos de Israel un tema de codicia y de opresión. Entonces, Dios bendice Israel.
bendice. Dios, hemos dicho en la creación, que Dios cuando ha creado al universo, ¿qué ha hecho al hombre y la mujer? Lo primero que ha hecho ¿qué es bendecirles. Les bendijo. Después de haber dicho que era muy bueno, les bendijo. ¿Por qué? Porque creía en su proyecto de Dios. Entonces, cuando el hombre, la mujer, reciben la bendición de Dios, todos los enemigos se vuelven abajo. Y vemos eso, que sin embargo, a pesar de esa opresión, Dios sigue bendiciendo. Incluso en la opresión, Dios nos bendice. Una pregunta aquí un comentario que alguien hacía así, en la sala, no me acuerdo bien quién era, decía que, ¿y cómo reconocer la bendición de Dios en medio de las tempestades? Creo que quizás no es la misma palabra le estoy diciendo, pero en medio de las dificultades, ¿cómo reconocer estas bendiciones? Y a veces, y Cristiano decía que no es que la bendición le vamos a ver así que aquí me ha bendecido, aquí me ha bendecido. A veces necesitamos hacer este examen interior de nosotros para ver que aquí era un camino para llegar a la bendición. Y Cristiano decía que las bendiciones de Dios en nuestra vida no quitan los problemas, no quitan las dificultades, no quitan las cruces, pero les transforman. Sin embargo, a pesar de esa opresión, Dios sigue bendiciendo. A pesar de todo lo que tú vas viviendo en tu vida, Dios te sigue bendiciendo. El problema de hoy, esta montaña que tú ves ahí a lo lejos en tu vida, va a caer. Dios, a pesar de eso, te sigue bendiciendo. Te sigue amando. Y podemos ver la bendición como este amor paterno que Dios nos ofrece. Y Steve nos compartía también esa experiencia con su papá, ¿no? A verlo. Este amor. Y es eso también. Cuando uno se siente bendecido por Dios, se siente amado por Dios. Porque hemos dicho que bendecir es decir, pronunciar palabras gratificantes, buenas hacia el otro. Entonces, el que ama al otro siempre va a querer decir palabras buenas, palabras gratificantes al otro. Entonces eso, Dios nunca se cansa de decir buenas palabras a los israelitas, incluso en su opresión. No dice, bueno, esos sigue sufriendo. No, le sigue bendiciendo, le sigue amando, le sigue acompañando en su vida. Vale. Entonces, ese episodio prepara el terreno para la historia de la liberación de los israelitas con Moisés. Hemos visto, ¿no?, que después de este texto de Moisés que empieza el Nilo como lugar de muerte en el decreto faraónico, se convierte en lugar de bendición y salvación. ¿Podéis decirme por qué? El Nilo. Porque al final del texto que dice en el versículo 22, ¿qué dice el versículo 22? Si alguien puede leer, incluso los de online, de las nubes, si alcanzáis a leer rápido, el versículo 22. Sí. ¿Sí? Escuchamos. Entonces el faraón ordenó a toda su gente que arrojara al río a todo niño recién nacido, pero que dejasen con vida a las niñas. Al río, y ese río es el Nilo. ¿Vale? Entonces, el Nilo como lugar de muerte en el decreto faraónico se convierte en lugar de bendición y salvación. La famosa escena donde Moisés es colocado en una canasta. ¿Y por qué? Si os pregunto, ¿cómo? Donde veo la muerte, ¿por qué digo ahora que se convierte en lugar de bendición y salvación? Si os pregunto, ¿qué me vais a contestar? Porque a través de ese niño que se supone que quería matar, pero lo meten en el agua, pues se ha salvado también el pueblo de Dios, ¿no?
O sea, va a servir de instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Muy bien. Ya yo veo que ya yo puedo cerrar todo, ya lo tenéis todo. Eso es. Sí, pues yo veo ahí un problema. Sí. ¿Cuál es el problema? Los pobres niños que tiraron al río. Los pobres Niños que fueron arrojados al río Nilo. Esos no estaban bendecidos por Dios. no es que no está bendecido, dice el Nilo como lugar de muerte en el decreto faraónico. Es decir, en el decreto faraónico, cuando Faraón ordenó, entonces el Nilo se ha convertido en lugar de muerte. Como hoy en día el mar Mediterráneo, que se convierte hoy en día en lugar de muerte de muchas personas, se convierte en lugar de bendición y salvación en la famosa escena. No es que no estaban bendecidos, porque si volvemos atrás, decíamos aquí, sin embargo, a pesar de esta opresión, Dios sigue bendiciendo. La bendición de Dios es mayor que la maldición. Justo. Entonces, no es porque, hemos dicho que no es porque tú estés pasando, la bendición de Dios no impide el sufrimiento. Lo hemos dicho desde el inicio. No es porque Dios te está diciendo que va a decir que pare el sufrimiento. No. Hay la libertad del hombre también. El hombre es libre. Y el faraón en este caso es libre. Porque Dios podía venir a decirle que, hey, ¿quieres matar a mi criatura bendita? Te corta la cabeza. No. Dios es libre. ¿Por qué? Porque de este mal saca el mayor bien. Y vemos que de este mal que ha matado a todo ese, ¿qué pasa después? Nace Moisés. Dentro de esas condiciones. Entonces, cuando nace Moisés dentro de esas condiciones, que sería el que va a organizar o montar todo lo que seguirá la liberación del pueblo de Israel. Entonces, no es que ellos no estaban maldecidos, no. Estaban también bendecidos, pero hacía parte del plan de Dios. Eso mismo que pasa con Jesús. Jesús, podríamos decir que era bendecido para morir. No, porque hacía parte del plan de Dios. No sé qué santo lo dice. Dice que si Satanás supiera que matando a Jesús estaba matándose a sí mismo, no era la misma palabra, si Satanás matando a Jesús, supiera que matando a Jesús Dios iba a salvar a todas las naciones, a todas las generaciones, no lo iba a matar. Y vemos que dentro de esta historia, como Dios se sirve de este mal para sacar el mayor bien. No sé si queda un poco claro. Entonces, es eso. De esta experiencia de muerte, del lugar de muerte, se convierte en bendición y salvación. Entonces, Dios permite, deja por libertad del hombre que pase y luego se sirve de eso. Es como tú, la cara, eso se tacha de aceite, lo das así y lo das otra vida. Y la bendición también, Cristian decía, la bendición da otra oportunidad, no da otra oportunidad. Sí. Lo mismo que cuando Moisés libera, ¿sabes? El Nilo se convierte en muerte para los egipcios porque se muere, y en liberación para el pueblo porque se salva. Eso. Y también en ese contexto, cuando todo la caballería del faraón entra en el mar rojo, mueren ahí todos. Podemos también tener esa imagen. También. ¿Ves que estamos disfrutando del texto? Justo es eso, como hacer ese paralelismo con otro texto y lo tenemos presente. Entonces, también eso, Dios se sirve de unas situaciones para sacar el mayor bien. ¿Cuál es el mayor bien? Es eso que está ocurriendo. Y lo mismo en nuestra vida. ¿Cuál es el mayor bien que está ocurriendo en nuestra vida? ¿Cuál es la mayor bendición que está ocurriendo en nuestra vida? Estamos viendo ahora. Dios nos bendice en el momento. Tenemos solamente que abrir los ojos para poder ver. Sí. Pues yo no, que yo creo que es
que a veces parece como en el Antiguo Testamento todo lo bueno y lo malo, todo absolutamente se lo achacan a Dios, pero Dios también cuenta con nuestra inteligencia. Pareciera que es que Dios deja que se ahoguen todos y salva a ese, pero no, es que la madre pone aquí que lo tuvo oculto 3 meses a ese niño y tuvo la astucia de meterlo en la cesta para ello. Entonces yo creo que también Dios aprovecha esa salvaguardia para ir por aquí continúa. Pero no es que estamos predestinados ahora a esto, que se muera y este lo salva. Muy bien, justo es eso. Ves que estamos disfrutando, eso me gusta. Entonces, vamos a pasar en la articulación. Y en la articulación yo quería que vayamos con ese texto que tenemos. Entonces, si os pregunto, ¿cuál es la situación inicial de ese texto? ¿Dónde empieza y hasta dónde acaba ese texto? ¿Dónde empieza la situación inicial? Una historia, cuando tú compartes un deseo, tú dices que vale, la situación es que ellos estaba en el mercado y todo eso, y luego pasó que ¡boom! Has acabado la situación inicial, has puesto en el contexto. Si os pregunto en ese texto, ¿dónde empieza todo? En el reino. ¿Y cuál es el tema central de ese texto? La opción, La liberación, la opresión. la opción y la liberación. ¿Y cuál, online, cuál es la gran problemática de ese texto? ¿Cuál es el elemento que viene a cambiar todos los planes en ese texto? Online, nube. Bueno, aquí, si os pregunto, ¿cuál es la problemática donde todo se cambia? La decisión de las parteras. ¿La? La decisión de las parteras, ¿no? Muy bien, tío, ya sois inteligentes, ¿eh? Soy demasiado inteligente ya. Soy demasiado inteligente. Porque ya la habéis resumido todo. Ya la habéis resumido todo. Entonces, ¿dónde empieza el texto? El versículo 11 el versículo 15 a 16. ¿Cuál es el tema central? Vamos a ver aquí que todo el temor de Dios es como este rollo donde todo se parte. Es eso, el mundo. Y donde cambia todo es justamente eso. Las respuestas de la partida. Y el desenlace, cómo se sigue, y luego la situación final del texto. ¿Vale? Y luego entramos en el segundo punto, la posición formal, lógica. ¿Vale? La decisión del rey de matar a los niños enseguida es aquí tenía vale. Entonces vamos a ver que la transición hacia la desobediencia de las parteras es bien estructurado, su carácter egoísta está en el primer plano y su desobediencia es explicado como fruto del temor de Dios. Y hemos dicho ya que la bendición a las parteras viene por ese temor, ese respeto, esa confianza en Dios. Entonces, es cierto que el faraón aquí no se dice su nombre, pero se dice claramente sus intenciones. Y aquí yo veía que la bendición de Dios en nuestra vida nos da capacidades. La bendición de Dios nos capacita y nos da fuerzas excepcionales para resistir y enfrentar sin miedo a las dificultades de la vida. La bendición de Dios es eso que hace. Cuando somos bendecidos por Dios, Dios nos capacita. Las mujeres estas no tenían fuerzas, no tenían nada más. ¿Qué tenían? Tenían ese coraje interior. Y la bendición de Dios nos da fuerzas, nos capacitan para resistir y enfrentar sin miedo las dificultades, las tentaciones de la vida. ¿Vale? Entonces, un poco eso que estaba resumiendo, como las parteras que son bendecidas y pues por esta bendición que reciben son capacitadas y enfrentan
Por eso decíamos que ahí es como el nudo, ¿no? El temor de Dios, como ese temor, ese respeto a Dios, esa confianza a Dios que les capacita para poder sacar esa fuerza excepcional que está en ellas. Entonces, resumiendo esta diapositiva, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver en el vocabulario de esto, entonces, el empleo de palabras como pateras, rey, rizo, niño, en varios versículos crea una cierta coherencia en repetición. En cambio, el campo léxico de la existencia, que es vivir, nacer, matar, ahogar, fuerte, sexo, dar luz y todo eso, subraya el conflicto central entre la autoridad y la resistencia. La bendición de Dios es fuente de esperanza. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el campo léxico es denso. Mientras el faraón quiere matar, Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan, que es salvar. Por eso vemos que se encuentran mucho esas palabras, parto, sexo, da luz y todo eso. Entonces, la bendición de Dios es fuente de esperanza en nuestra vida. Donde hay muchos, donde muchos ven la desesperanza, donde muchos ven la muerte, donde muchos ven el desánimo, el hombre o la mujer bendecido por Dios, ve una oportunidad para hacer el bien, ve una oportunidad para proteger la vida. Y es lo que han hecho las pateras. La bendición de Dios nos da esperanza frente a las dificultades. Nos da oportunidad para hacer el bien, para decir el bien al otro. Entonces, resumiendo entonces vamos en el tercero punto, que es la coherencia semántica. Aquí también tenemos tres temas, ¿no? El tema de la opresión, la bendición divina y la conversión en el relato. El tema de la opresión, vamos a ver que la desobediencia de las pateras a la orden del rey de Egipto refleja un principio moral fundamental: el temor y el respeto de Dios y sus leyes por encima de una obediencia ciega a la autoridad humana. Uso de poder. En otras palabras, la autoridad divina premia sobre la humana. Eso que nos muestra aquí. Que la autoridad divina premia sobre la humana. El temor de Dios, el amor por Dios, está por encima de todo. Y en 1 Corintios 13, 1 y siguiente dice: si yo podía hablar todas las lenguas del mundo, si me falta el amor, nada soy. Puedo hacer todo lo bien, puedo conocer muchas cosas, pero si me falta el amor, nada soy. Y es eso, la autoridad divina, el amor por Dios está por encima de lo humano, está por encima de todo. Eso. Los mártires, ¿qué son los mártires? Eso que han lavado su ropa en la sangre del Cordero de Dios. Entonces, eso que han sabido decir sí a Dios. Eso que han sabido acoger el amor de Dios y hasta derramar su vida. Y podemos decir con ese texto que esos niños que han muerto por culpa del faraón son mártires. Y son bendecidos. Y los mártires son bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque nos da testimonio. Y es una gran bendición para nosotros. Muy bien. Es que estamos disfrutando de texto. Muy bien. Gracias por esta aportación, esta luz. ¿Esos niños arrojados al Nilo son los que se llaman santos inocentes? Los santos inocentes. No, los santos inocentes son los que han sido matados por Herodes. Los Herodes. Esos después. Eso. Ya yo venga, hay teólogos aquí.
Muy potente, ¿eh? Estoy hablando a verdaderos teólogos, ¿eh? Eso se nota que había un trabajo en fondo. Y eso es lo que he dicho, la idea es disfrutar de lo que estamos haciendo primero, es disfrutar. Y vemos que cuando hacemos que esas conexiones que tenemos y se enriquece el texto y podemos ver en medio de ese texto cómo, pues, en cada realidad hay esa huella, esa mano de Dios, esa mano de Dios. Entonces, la bendición divina, que decimos aquí que el temor de Dios se transforma en un elemento clave en el relato. Primero, evita la matanza de los varones recién nacidos. Segundo, es causa de bendición para el pueblo y la misma patera. Son las pateras que hacen la acción, pero la bendición no recae solamente sobre ellas. Porque dice causa de bendición para el pueblo, porque el pueblo sigue creciendo, sigue multiplicándose y salva a muchos inocentes. Y también recae sobre las pateras. Primero, la gracia de la bendición que hacemos no recae primero sobre nosotros, sobre los demás y sobre nosotros. Y una imagen gráfica que nos puede ilustrar es el que siembra un árbol, no el que siempre come las frutas de ese árbol, ¿a que sí? Yo me acuerdo muchos árboles que mi abuelo ha plantado, no he podido disfrutar de esos frutos. Entonces, justo la bendición de Dios también hace que nosotros nos convertimos en instrumentos. Somos bendecidos por Dios para que la gracia que hemos recibido puede derramarse en la vida más. Dios derrama su gracia en mi vida para que yo a la vez yo voy a derramar esta gracia en la vida de los demás. ¿Vale? Entonces, con esa acción se refuerza la idea de que la fidelidad a Dios y la integridad moral siempre tienen recompensas. La fidelidad a Dios y la integridad moral siempre tienen recompensa. Acogemos las bendiciones de Dios en nuestra vida cuando somos fieles. Y cuando también la integridad moral. La integridad moral. Porque hoy en día la moral. Entonces, cuando somos fieles, las mujeres, ella podría decir, ¿y qué más da? No son mis hijos. ¿Qué más da? ¿Qué esfuerzo voy a hacer para salvarles? No. ¿Pero por qué? Porque es consciente de que el bien que hace no es solamente para ella, sino para las generaciones futuras. Entonces, la fidelidad a Dios y la integridad moral siempre tienen recompensa. Eso es uno de los mensajes centrales de ese texto. Dios protege y bendice a aquellos que le son fieles, incluso en situaciones de adversidades. Dios protege y bendice a los que le son fieles, incluso en las situaciones de adversidades. El mal rato que estás pasando hoy es nada comparado a la gracia de Dios que es Él. Esas adversidades, esas tempestades que estás pasando ahora no es nada comparada a la gracia que Dios está poniendo para ti. Dios siempre nos bendice. Entonces, la progresión en el relato, es como dentro de ese relato vemos como la historia va progresando, va teniendo un mismo hilo. Entonces, porque el versículo concluye esa sesión de la opresión de los israelitas con el mandato final del rey de Egipto en su pueblo de arrojar a los niños que juegan en el río. La orden hace progresar el relato en el sentido de que nos prepara para el escenario del nacimiento de Moisés y la liberación futura de Israel. Eso hace progresar. El relato no es estático. Entramos en la teología.
la teología de ese texto. Porque un buen ejercicio de poder escuchar, tocar, saborear la palabra de Dios tiene muchos herramientas, pero sí siempre hay un mensaje en el trasfondo que les quiere decir Dios. Entonces, la liberación de Israel en la historia de la salvación es un gran signo de Sion. Por el simple hecho de ser liberado, ya es una gran bendición. Porque es Dios que sale y busca el bien del pueblo. Porque cuando tú liberas a alguien de sus cadenas, tú estás buscando su bien. Y hemos dicho que bendecir es buscar el bien del otro, es decir, el bien del otro. Y el Señor, Dios, cuando bendice, cuando libera al pueblo de Israel, busca el bien del pueblo. Sale a su encuentro, busca su bien. Vamos a centrar entonces en nuestra teología, en esos 3 puntos. Hay varios, pero solamente esos 3 puntos porque no tenemos mucho tiempo. Eso. El primero es la soberanía y la justicia. La soberanía y la justicia de Dios. Aquí vemos que mientras Faraón ordena el genocidio de los niños hebreos recién nacidos, las maternas por su desobediencia realizan la voluntad de Dios salvando a los niños. Dios no quiere la muerte del pecador. Y podemos aplicar también ese texto aquí. Dios no quiere la muerte de nuestros hijos. Dios no quiere nuestra muerte. Eso revela que incluso en las situaciones extremas de opresión, Dios es soberano y vela sobre su promesa. Dios nos ha hecho una promesa. Cada uno ha recibido una promesa de Dios en su vida. Y esa promesa es la bendición que te da a ti. Dios ha prometido al pueblo de Israel que va a liberar. A nosotros pensamos. ¿Cuál es la promesa? La bendición que Dios nos ha dicho en nuestra vida. ¿Cuál es esa bendición? Al pueblo de Israel era liberales. A nosotros y al cielo. Puede ser tu bendición que has entendido de parte de Dios. Y eso te aferras, te agarras y lo sigues. Cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho una promesa. Y esa promesa es la bendición que ha hecho con nosotros. Esa bendición que nos ha hecho. Entonces, vamos a ver que teológicamente ese pasaje muestra que la justicia divina siempre se realiza, aunque a veces parece estar lenta a cumplirse. La bendición de Dios en nuestra vida siempre se va a realizar. Aunque parece que está lenta a cumplirse. Y hay un salmo que dice que 1000 años son como un ayer que pasó para el Señor. Para el Señor 1000 años, no, nosotros son 1000 años, pero para el Señor son un año. Por eso decimos, parece estar lenta a cumplirse. Podemos decir, oh Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué mi vida es un fracaso? ¿Por qué mi realidad? Pero no hay que olvidar que, aunque parece estar lenta, se va a cumplir. La promesa o la bendición de Dios que Dios nos hace nunca pasará. Y hemos visto en el texto de Isaías, ¿no? Mi palabra no volverá a mí sin haber hecho voluntad. Y la voluntad es que seamos bendecidos. Que se cumpla esa promesa en nuestra vida. Entonces, el papel de la mujer en ese plan de salvación, el plan divino. Vemos que su decisión de no obedecer al faraón nos muestra que la fidelidad a Dios
debe premiar la sumisión a la autoridad humana cuando ellas son contrarias a la voluntad de Dios. Dios obra por medio de teofanía. Y las teofanías son las manifestaciones que somos nosotros. La teofanía de hoy somos nosotros. Pues hemos visto que las parejas han pedido la gracia y la gracia ha llegado, la bendición ha llegado para el pueblo. Entonces se manifiesta como esta teofanía para el pueblo de Israel. Entonces nosotros también somos teofanías para nuestros familiares. Somos bendiciones, puentes de bendiciones para la gente que nos rodea, los conocidos amigos. Su acción revela que Dios actúa por medio de personas marginadas o menos valorados a los ojos de la sociedad. La bendición. La bendición es un don de Dios que implica su favor, su gracia y su poder para hacer que la vida sea próspera, fructífera y plena. Cuando Dios nos bendice, es para que nuestra vida sea próspera, fructífera, plena. La bendición de Dios nos llena, no nos deja vacía, nos llena. Nos fortifica. Y es lo que pasa con las parejas. Va fortificando su prosperidad, va fortificando, va creciendo. Una clave para comprender la bendición a las parejas en nuestro texto es el temor de Dios. Es la confianza en Dios. Si no hay la confianza en Dios, sería difícil que nos alcanza esta promesa de Dios en nuestra vida, esta bendición. Desde ahí empieza todo. Sin el temor de Dios, no hay bendición. No debemos olvidar que sin el temor de Dios no hay bendición. La bendición de Dios, como decía, la bendición de Dios no quita la lucha, no quita los peligros, las preocupaciones del camino, sino que los vence, los transforma en oportunidad. No quita los peligros, no quita las luchas. Vamos a seguir luchando. El único lugar donde no luchamos en esa vida es cuando ya estamos acostados ahí. No podemos movernos. Cuando le ponemos el pijama de madera, ¿no? Eso. Es el único momento donde ya no podemos luchar. Pero siempre la vida nos reta. Siempre la vida nos va a dar retos. Y es cuando seremos capaces de transformar esos peligros en oportunidad. Y esa es una bendición de Dios. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Que seas capaz de transformar estos peligros, estas crisis, estos desafíos en oportunidad. Oportunidad no solamente para ti, también para los demás. El mal siempre tiende a opacar el bien. Por eso, frente a situaciones desafiantes, gritamos: Señor, ¿por qué me has abandonado? Mal tiende siempre a opacar, pero no lo opaca. Intenta, es un poco como la nube. Cuando la nube un poco se quiere llover, entonces se oscurece, ya no vemos el sol. Pero no es que el sol no está, solamente que intenta opacar, pero no logra, porque Dios es más fuerte. La promesa de Dios en tu vida es más fuerte que todas las realidades que puedes atravesar. Dios bendice la pareja por su acto de desobediencia, su acto heroico. Y la obediencia a Dios es siempre recompensada, aunque va en contra de las leyes y justicia humana. Dios honra a los que son fieles, la fidelidad.
para que nos alcanza el rayo de bendición de Dios, Él pide que seamos fieles. Así de sencillo. Que seas fiel a Dios, te alcanzará este rayo de bendición. Incluso en las nubes te lo alcanzará ese rayo de bendición. Entonces, la fe activa y la fidelidad a Dios tienen consecuencias positivas tanto en la vida presente como en la vida futura. Nuestra fe en Dios es la que nos dará esta gracia. Tanto en la vida presente, aquí, ahora lo que vivimos, como en la vida futura, en la escatología después, cuando nos encontraremos cara a cara. Vamos concluyendo este largo recorrido que hemos hecho y que hemos disfrutado, diciendo que es gracias a la pantera y su acción heroica que fluía toda la gracia de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué es así? Al final siempre quiere molestar. Entonces, que fluya toda la gracia de Dios hacia el pueblo de Israel. Todas las gracias. Los de la nube, veis la pantalla, ¿verdad? Hola. Sí, se ve correctamente. Vale. Toda la gracia y bendición que recibe el pueblo de Israel es en su historia de salvación teocéntrica, es decir, centrada en Dios. La bendición no nos va a venir de fuera. La bendición en nuestra vida nos va a venir cuando estaremos centrados en Dios, porque es Dios nuestro. Hemos visto en la Génesis, entonces, Dios nos bendijo, es el primero en bendecirnos. Entonces, toda bendición viene de Dios. Viene de Dios. Nosotros somos instrumentos de transmisión de su bendición. Ay, para no cosernos aquí. Entonces, viene de Dios, pero pasa por las manos de las diferentes mujeres antes de llegar al pueblo. Entonces, somos transmisores de la gracia de Dios. Este texto nos pone ante la lucha entre el poder de la vida y el poder de la muerte. Por su temor de Dios, ellas defienden la vida, transformándose en un canto de esperanza ante situaciones donde la muerte pareciera tener la última. La bendición de Dios. Entonces ella defiende transformando en un canto de esperanza ante situaciones donde la muerte parecía tener la última palabra. La bendición de Dios, hemos dicho que la bendición de Dios es fuente de esperanza. El que pierde la esperanza ya no cree en la promesa que Dios le ha hecho. La promesa de Dios, tarde o temprano, se realizará. ¿Cuándo? No sabemos, pero si estamos atentos, fiel a Él, se realizará. Con eso, muchas gracias. Muy bien. No sé si ¿qué os ha parecido un eco? Es cierto que dentro de la charla ya hemos ido como ya expresándonos y todo eso, pero me gustaría si hay más como esas inquietudes, esas preocupaciones más que siguen, preguntas, dudas, quejas, acogemos todo. Yo tengo una pregunta. Eso, Brenda Marisol. Sí, correcto. El faraón manda a matar, gracias, sí. El faraón manda a matar a los niños, ¿verdad? Sí. Y las niñas las deja con vida. Sí. ¿Cuál podría haber sido el miedo del faraón de mantener a los niños con vida? O sea, cambiar el escenario. Matar a las niñas,
dejar a los niños con vida porque pues el hombre tiene fuerza, puede construir, puede trabajar, puede pues hacer más cosas, ¿verdad? Pero claro, en las niñas yo supongo pues la prole, la procreación, necesitaban que Egipto fuera mayor y tal vez por eso dejaron a las niñas, o quería el faraón dejar a las niñas hebreas con vida, pero ajá, solo me queda como esa inquietud de por qué o cuál habría sido el miedo del faraón de dejar a los niños con vida. Muy bien. Ella nos cambia el tema, entonces estamos con los niños y ella dice que cambiamos, vamos con las niñas. Entonces, si cambiamos, hemos intentado, hemos dicho que discutemos. Entonces, vosotros qué pensáis? Si había habido cambio mejor, cambio de circunstancia. ¿Qué hubiera pasado? Las mujeres egipcias se hubieran casado con los hombres israelitas y hubieran acogido la religión de Israel, serían todavía más fuertes. Que las mujeres egipcias se hubieran casado con los israelitas y que hubieran adoptado la religión, ¿no? Porque va la mujer a casa del padre, ¿no? Sí. Y al final es así, hubieran cambiado, se hubieran vuelto todos israelitas, no hubieran necesitado la liberación, se hubieran quedado ahí. Hubieran derrocado al faraón, claro. Eso. Bueno, hubiera sido un poco, sí. ¿Quién más quiere comentar? Es que en aquella época que la salvación viniera a través de